Buenas tardes, mi nombre es Marielina Millán y en esta oportunidad les voy a estar enseñando cómo resolví el ejercicio del parcial número 2 de computación 2, en donde nos dan el siguiente enunciado. En el enunciado nos hablan de una empresa siderúrgica que quiere automatizar su proceso de control de calidad del producto terminado con el fin de que sea más fácil el proceso de aprobación o no de un lote de alambrón producido. Y en él nos dicen que nos dan un archivo de texto llamado prueba.txt donde nos proporciona la información de la siguiente forma. Al principio de la fila tenemos el número del lote, luego el porcentaje de peso mínimo de carbono de ese lote, luego porcentaje de peso máximo del carbono, luego el porcentaje de peso medido del carbono y luego estos tres datos se repiten en ese mismo orden, pero del magnesio. Peso mínimo del magnesio, peso máximo del magnesio y peso medido del magnesio. Nos dicen que debemos desarrollar un subprograma que lea la información del archivo prueba.txt y la guarde en un vector lotes de tamaño n y en una matriz medidas de tamaño n por 6. El valor n, que es el número de lotes, se encuentra en el archivo como un primer dato. Ok, aquí nos dan un ejemplo de el archivo prueba.txt que yo recreé exactamente aquí para que nos dieran los mismos resultados. Aquí tenemos al principio del archivo el número de lotes y luego los números de los lotes en esta primera columna y aquí todos los porcentajes de peso tanto del carbono, que serían estas tres columnas, como del magnesio, que serían las tres últimas columnas. Ok. Vamos a empezar creando ese primer subprograma de lectura que voy a llamar leer. Okay. El subprograma se va a llamar leer y es un sub ya que voy a estar arrojando más de dos valores, o sea, voy a obtener de él más de dos valores que serían el vector lotes y el vector medidas, que son valores by ref que definí como integer el vector lotes, ya que todos los datos que proporcionan ese vector son tipo entero, y la matriz de medidas la definí como real, ya que tiene valores decimales y no puedo ponerlo entero ya que no me la va a aceptar y no, digamos que no me va a rodar bien el programa. Luego definí dos variables llamadas i y j tipo integer, y estas me van a estar ayudando para organizar la lectura tanto de mi vector como de mi matriz. Ese vector y esa matriz la define en el subprograma sin un espacio de almacenamiento especificado, ya que posteriormente voy a estar intentando redefinir su almacenamiento. Por ejemplo, aquí lo hice por primera vez con dos readimpreserve. Hice readimpreserve lotes de tamaño n y readimpreserve medidas de tamaño n por 6, ya que eso era lo que me decía en el enunciado. Y comencé mi ciclo for desde i igual 0 hasta n-1, porque me dice el enunciado que el vector lotes es de tamaño n, pero n, que es igual a 7, como vimos aquí en el archivo de texto, no quiere decir que va a tener 7 espacios de almacenamiento, porque los va a contar desde 0 hasta 7, entonces en realidad tendría uno más, serían 8 espacios de almacenamiento. Por eso lo puse desde i igual a 0 hasta n-1, para que me lo guarde en el espacio 0, espacio 1, espacio 2, espacio 3, hasta el espacio 7, que va a estar en realidad nombrado como 6, pero en realidad es el séptimo espacio. ¿Ok? Y bueno, ya comenzando mi ciclo for, donde la variable i va a estar representando las filas, y allí voy a leer por primera vez digamos el primer número de mi vector lotes, como lo tenemos aquí especificado, que sería 16531, ¿verdad? Y luego de ese número de lote sigue las medidas del porcentaje de peso del carbono y del magnesio.
Y ya con estas 6 columnas multiplicadas por estas 7 filas, eso sería mi matriz de medidas de los pesos tanto del carbono como del magnesio. Entonces allí voy a empezar a leer en el espacio 0, espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4 y espacio 5 de mi matriz, digamos las columnas de mi matriz. ¿Por qué hasta el espacio 5? Porque ocurre lo mismo, los espacios los voy a estar contando desde el número 0 y no desde el número 1, entonces en realidad sí tendría mis 6 elementos de la matriz, pero contadas desde el número 0. Entonces por aquí, como dije anteriormente, leemos de primero el número de lote y luego leemos las columnas de la matriz en la fila de ese respectivo lote, que en este caso sería la fila 0. Entonces leo el número del archivo y almaceno en mi matriz medida el valor que se encuentra en la fila 0 en la columna 0, y luego hacer fila 0, columna 1, fila 0, columna 2 y así respectivamente hasta llegar hasta la columna 5. Y eso se va a repetir 6 veces, desde 0 hasta 5. Y luego me va a saltar nuevamente al ciclo de i igual 0 hasta n-1, pero como ya pasamos el 0, sería de i igual 1 hasta n-1 y así sucesivamente hasta que llegue al final de la matriz y del vector. Espero que se haya entendido bien esa parte. Luego nos dicen que debemos desarrollar un subprograma que, dados el vector lotes de tamaño n y la matriz medidas de tamaño n por 6, genere 2 vectores aceptados y rechazados que contengan los números de lotes aceptados y rechazados respectivamente, sabiendo que el lote es aceptado si cumple con los parámetros que tenemos por aquí, que serían en resumen que el valor medido se encuentra entre el valor mínimo y el valor máximo tanto del magnesio como del carbono. Entonces aquí comencé mi subprograma y en él pues utilicé otro subprograma que a mi parecer fue necesario de eliminación de un elemento, un vector, que es un subprograma básico de eliminar un elemento de un vector, donde coloqué como valor byref el vector, ya que se va a estar modificando, tipo integer, ya que los datos de los números de los lotes son valores enteros. También coloqué byref la letra n, ya que eso es un valor también que se va a modificar, que es el tamaño de ese vector, y como valor byval puse la posición, ya que ese sí es un valor que no se va a estar modificando. Y bueno, definí y como un dato entero, esa es una variable local que utilizaré también como ayuda para hacerlo organizadamente y que me lea bien los datos que yo estoy queriendo cambiar o eliminar en este caso. Y desde i igual a la posición en donde voy a estar hasta n-1, lo que va a hacer es rodarme los valores hacia la izquierda, en donde el valor del vector en la posición i va a ser igual al valor del vector en la posición i más 1. Es decir, que me lo voy a estar eliminando el lugar en donde tengo yo ese elemento que quiero eliminar, y va a rodar los demás hacia la izquierda ocupando ese espacio y que no queden espacios en blanco, y luego me va a actualizar el tamaño de ese vector restándole un espacio. Ok. Y ese es un programa que voy a utilizar un subprograma que voy a estar utilizando posteriormente en mi subprograma que genera los vectores aceptados y rechazados. Ok. Aquí le puse un 2 a este subprograma, ya que este fue el segundo intento que hice. Hice uno del primero que no funcionó muy bien, pero lo hice basado en el primero y me funcionó a la perfección, digamos así. Bueno, este subprograma va a ser tipo sub, ya que de él voy a obtener valores byref que van a ser el vector aceptados de datos tipo integer y el valor rechazados de datos tipo integer también.
¿Por qué? Porque estos van a ser los mismos números de lotes, que son valores enteros, pero me los va a dividir, digamos así, en un vector de aceptados y en un vector de rechazados, dependiendo de los parámetros si los cumple o no. Ok. Bueno, y como datos Bayebal tengo el vector lotes, que no le definí ningún tamaño, y la matriz medidas, que no le definí ningún tamaño, pero también tengo el dato n, que lo voy a estar utilizando, y lo tengo ya almacenado, digamos, en mi subprograma porque lo leyó del archivo de texto. Aquí definí también tres variables locales que van a ser i, k y l. Y va a ser mi ayudante para llevar el control de las filas por las que estoy pasando. Y k y l son los tamaños del vector y de la matriz, de los vectores aceptados y rechazados que voy a crear. Ya que me lo dicen que el vector aceptado es de tamaño k y el vector rechazado es de tamaño l, ¿verdad? Y aquí utilicé un contador que puedo fácilmente eliminar, ya que no lo voy a estar utilizando en este subprograma para nada. Vamos a cerrar esto aquí un momento para poder eliminarlo. Y aquí también un poco lo voy a estar usando. Así que ese sea no lo voy a estar utilizando en ese subprograma, pero más adelante sí lo voy a estar utilizando. Eso fue una prueba que estaba haciendo y no funcionó allí. Y bueno, redefiní el tamaño de mi vector aceptado y de mi vector rechazado, con tamaño L y tamaño K, tamaño K y tamaño L respectivamente. Entonces aquí comencé mi ciclo for desde i igual 0 hasta n-1, por la razón que les di anteriormente. Aquí igualé, un dato muy importante es que igualé k igual a n y l igual a n, ya que voy a estar ¿cómo les explico? Voy a crear un vector tanto aceptados como rechazados que cuando cumpla los parámetros, por ejemplo en el vector aceptado me va a estar guardando el nombre de el número de ese lote que está aceptado, pero cuando en la siguiente fila o en alguna fila en la que no cumpla los parámetros y sea un vector rechazado, me guarda el valor 0. Entonces al final va a tener el mismo tamaño que el vector lotes, pero posteriormente voy a estar eliminando esos elementos iguales a 0 de ese vector, del vector aceptado. Y lo mismo va a suceder con el vector rechazado, pero en vez de guardarme el número de lotes de los que cumplen los parámetros, me va a guardar el número de lotes de los que no lo cumplen, y los que lo cumplan me los va a guardar con el valor 0, y posteriormente los voy a eliminar para que me quede un vector solo con los aceptados y un vector solo con los rechazados. Espero se haya explicado bien esa parte del ejercicio. Y bueno, redefiní los tamaños, aceptados de tamaño K y rechazados de tamaño L, y comencé mi ciclo desde i igual 0 hasta n-1, donde hice un condicional con todos los parámetros que debe cumplir el peso medido del carbono y del magnesio para que sea aceptado por la empresa siderúrgica. Entonces aquí tengo mi matriz a partir de la segunda columna, de esta segunda columna, hasta la 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima columna. Esta matriz dijimos que es de 6 columnas. Es una matriz de 6 columnas. Pero este valor 5, digamos que es el primero de la matriz, que estaría en la posición 0, 0 o 0 por 0, va a ser el primero en leerse. Entonces, para explicarme mejor,
Esta primera columna de la matriz, donde se encuentra este 5 y todos los demás abajo, va a ser la columna 0. La segunda columna de la matriz va a ser la columna 1. La tercera columna de la matriz, la columna 2. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, en la fila 1, que en este caso va a ser la fila I porque está dando la primera vuelta del ciclo, va a leer, en la fila 0, que va a ser la primera vuelta que va a estar dando el ciclo, me va a guardar, me va a comparar con el condicional los valores de las medidas mínimas, máximas y las medidas, digámosle, verdaderas del carbono y del magnesio, para ver si cumplen con el parámetro. Por aquí tenemos los parámetros. Si la medida en la columna 2 es mayor a la medida en la columna 0 y si la medida en la columna 2 es menor a la medida de la columna 1, que es si la medida en la columna 2 es mayor a la medida de la columna 0 y si la medida en la columna 2 es menor a la medida de la columna 1, que sería 0, 1 y 2, como dijimos anteriormente, porque los cuenta desde el 0, en este caso hasta el 5, pero son 6 espacios de almacenamiento. ¿Ok? Y luego hace lo mismo, pero con los datos del magnesio, que sería si las medidas de la columna 5 son mayores a las medidas de la columna 3 y las medidas de la columna 5 menores a las de la columna 4. Otra vez el mismo ejemplo, si la medida de la columna 5 es mayor a las medidas de la columna 3 y si las medidas de la columna 5 son menores a las de la columna 4. ¿Ok? Aquí me comí una coma, aunque yo creo que no es de mucha importancia ese coma, pero ya que me toma los valores de la manera correcta. Ok. Y bueno, si cumple con todos estos parámetros, ese va a ser un valor aceptado y me va a leer en el vector aceptados de la columna, de la fila I, que en este caso es igual a 0, me va a almacenar el valor del vector lotes en la fila I, que en este caso también es 0. Y en el vector rechazados, en esa misma fila I, me va a guardar el valor 0. Y va a pasar lo contrario si el valor no cumple con esos parámetros. Me va a colocar en el vector rechazado de la fila I el valor del vector lotes en la fila I, y en el vector aceptados de la fila I me va a colocar el vector 0. ¿Ok? Entonces así voy a ir llenando los espacios de mis vectores hasta n-1, que en este caso sería 6, de 0 al 6. Luego de eso voy a estar eliminando esos espacios que quedan entre los, los espacios que tienen el número 0 en él, los espacios de los vectores en los cuales el valor es 0. Y lo hice desde I igual a 0 hasta L-1. ¿Por qué hasta L-1? Porque ese es el tamaño de mi vector rechazados. Entonces, si el vector es rechazado, en este caso, si el vector es aceptado, es decir, que en la fila I del vector rechazado el valor sea igual a 0, es decir, que en ese caso sea aceptado, me va a eliminar ese vector ese elemento de mi vector rechazados. Para explicarlo de una manera mejor, me va a eliminar el espacio de un vector de un elemento aceptado de mi vector rechazados. Y el caso contrario va a suceder con los aceptados. Si en el vector aceptados, en la fila I, ese valor es igual a 0, me va a eliminar ese elemento. ¿Por qué me va a eliminar ese elemento? Porque en ese caso sería un elemento rechazado en un vector aceptado, así que lo quiero eliminar. Entonces eso me va a generar que me elimine todos los ceros y me actualice el espacio del vector a n-1 y así sucesivamente, mientras vaya eliminando ceros o elementos que no quiero en mi vector de aceptados ni de rechazados. ¿Qué pasó en ese subprograma que no pude resolver?
mi subprograma de eliminación se actualiza el espacio del vector a n igual a n-1 cada vez que voy eliminando un elemento de ese mismo vector. Pero no entiendo por qué cuando realizo cuando pongo a funcionar ese programa de eliminación, no me almacena el nuevo valor del tamaño de esos vectores. Incluso le di a reimpreser para que me guarde un nuevo valor y digamos no tenga ese problema. Pero no funcionó, así que lo resolví de otra manera que voy a estar explicando posteriormente en el subprograma de impresión. Ok, y nos dicen que el subprograma de impresión dice exactamente que hay que desarrollar un subprograma que imprima, dados los vectores aceptados de tamaño K y rechazados de tamaño L, el número total de lotes N, los números de lotes aceptados y rechazados y el porcentaje de lotes aceptados. Es decir, que al final me va a dar como resultado esta impresión de pantalla, donde voy a tener escritos los números de los lotes aceptados, luego los números de los lotes rechazados y al final el porcentaje de lotes aceptados. En este caso dice que es 57.14%. Entonces realicé mi programa llamado impresión. Es un subprograma tipo sub, ya que de él voy a estar obteniendo varios valores by ref. Recordemos que con los subprogramas tipo function solamente se trabajan con valores by val. ¿Y por qué by ref? Porque mi subprograma aceptados va a ser modificado. En realidad no, lo puedo colocar con un valor by val, no va a ser modificado, al igual que mi vector rechazado también puede ser un valor by val, porque no va a ser modificado, sino que los voy a tomar como datos. N también va a ser un dato que voy a estar utilizando y que leí anteriormente en el archivo y que no se va a modificar, pero sí tengo un valor by ref que es el porcentaje. El porcentaje de aceptados, es decir, el porcentaje de elementos que se cumplen con los parámetros. ¿Ok? Aquí definí otras variables locales, como son i, como dije anteriormente, es la que me ayuda a llevar el control de las filas, k y l, que son los tamaños de los vectores aceptados y rechazados, y un contador de aceptados, que es la manera en la que yo resolví el tamaño del vector que creé. S lo igualé a 0, ese contador de aceptados, igualé K a N y también igualé L a N, ya que después bueno, en realidad esto creo que no lo voy a utilizar más en esta parte del programa, sin embargo lo voy a dejar allí, ya que, no mentira, sí es bastante importante, porque de esa manera fue que logré que funcionara esos programas con los ciclos for, y puse for igual, el ciclo for comenzó desde i igual 0 hasta k igual menos 1 para los aceptados, y para los rechazados comenzó desde i igual 0 hasta l menos 1, que sería más o menos 7 menos 1 y 7 menos 1 y 7 menos 1 también para acá. Pero no lo quise modificar, ya que esa fue la manera en la que funcionó, entonces de verdad no lo quise cambiar. Entonces, para imprimir los resultados de este programa, utilicé un console braille, donde en la primera línea coloqué la palabra aceptados, y para i igual a 0 hasta k igual a menos 1, que en este caso sería desde 0 hasta 6, si mi vector aceptados en la fila i el valor es mayor a 0, entonces sí voy a escribir el nombre del lote en la fila i que es aceptado. No sé si me explico. En el vector aceptado dijimos anteriormente que tengo guardados solamente los vectores de los elementos que cumplen con los parámetros. Entonces, si ese elemento es mayor a 0,
ya que anteriormente en mi otro subprograma, si ese elemento no cumplía con los parámetros, iba a ser igual a 0. Si el elemento es mayor a 0, sí lo voy a escribir. Entonces, mi contador de aceptados lo voy a incrementar sumándole un 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser un dato que al finalizar ese ciclo for me va a guardar la cantidad de números o de elementos aceptados, de mi vector aceptados, que sí cumplen con los parámetros. Y eso lo voy a utilizar en mi cálculo del porcentaje, que va a ser el número de aceptados, que lo voy a contar como contador de aceptados, por 100 entre n. Y bueno, eso se me va a repetir varias veces hasta que llegue a k-1, que en este caso sería 6. En este caso sería 6. Ok. Y luego voy a hacer justo lo mismo, pero con los rechazados. Coloqué un console writeline para que se vea un poco más organizado con un espacio vacío, como para que me haga un enter. Luego un console writeline con la palabra rechazado. Y repetí mi ciclo desde i igual 0 hasta l-1, que sería lo mismo un 6. Y si el valor en la fila i del vector rechazado es mayor a 0, entonces sí voy a colocar console writeline rechazados en ese espacio. Por la misma explicación. Los que sean 0, que fue lo que hice anteriormente, que a los valores que fuesen aceptados en el vector rechazado les colocaba el valor 0. Entonces si es mayor a 0 me lo va a escribir, y si es menor a 0 o igual a 0 lo va a omitir. Y bueno, al final un console writeline con un espacio también para que se vea un poco más organizado, y un console writeline donde escribí el porcentaje que calculé aquí anteriormente con el contador de aceptados por 100 entre n. Y bueno, allí están mis 4 subprogramas que utilicé y los implementé en el submain. El submain declaré mis variables de entrada, que en este caso sería n, el número de lotes y el vector medidas, que como dije anteriormente no les coloqué un espacio de almacenamiento definido para poder modificarlos posteriormente. Y de salida iba a utilizar o iba a obtener el porcentaje de aceptados, el vector aceptados, el vector rechazados y sus tamaños respectivos, que serían no respectivos, no, porque en realidad el tamaño de aceptados es k y el tamaño de rechazados es g. Y como dije al principio del ejercicio, manejé mis archivos, abrí mi archivo con un file open, le asigné el número 1 a mi archivo prueba.txt y coloqué open mode input, ya que de él voy a estar leyendo y lo voy a estar imprimiendo en ningún archivo. Luego leí mi primer número, que es el número de lotes, que como salía en el enunciado es la letra n, y apliqué mi subprograma leer el archivo 1 con el número de lotes que leí anteriormente, obteniendo de ahí el vector lotes y la matriz medida, como vimos aquí en el primer subprograma. Luego de eso implementé mi vector de creación de los vectores aceptados y ¿qué dije? Después de eso utilicé mi subprograma donde creé los vectores aceptados y rechazados, lo llamé generar vectores, en donde estoy utilizando como un valor byval lotes, la letra n, el vector medidas, y de ahí saqué el vector la matriz medidas, el vector lotes y el tamaño, que es la letra n, y de ahí obtuve el vector aceptados y el vector rechazados. Y luego implementé mi subprograma de impresión, donde imprimí los aceptados, los rechazados, el porcentaje de aceptados. Ahora si lo ruedo, aparece aquí el número de lotes de los aceptados, el número de lotes de los rechazados y el porcentaje, que si lo comprobamos con el archivo de texto vemos que tiene toda la razón y que nos da el mismo resultado que nos decía por aquí en el ejemplo de la impresión de pantalla, que nos da el enunciado.
Ahora, para hacer, digamos, hincapié en los detalles de todo el subprograma, vamos a empezar a rodarlo con F8. F8 me trae para acá. Ya va. Ahora sí, F8. Empiezo mi submain, me lee mis variables, abro mi archivo con el file open, leo el primer dato del archivo, que en este caso es n, y me voy a mi subprograma a leer, donde modifica el almacenamiento del vector lotes, modifica el almacenamiento de la matriz medidas, y aquí desde igual 0 hasta n-1 me lee el nombre del lote y luego los datos de ese lote. Me los lee 6 veces. Se repite esto 6 veces. Y luego va fila por fila con los lotes distintos. Vamos a adelantar un poquito aquí. Repite todo ese proceso desde i igual a 0 hasta n-1, que serían 7 veces. Está leyendo el nombre del lote y luego posteriormente los datos de ese lote, que serían las columnas, los elementos en cada columna de esa matriz en esa fila. Luego de que me lee los datos del archivo, se va para el subprograma generar vectores. Me actualiza el tamaño del vector aceptados, luego el tamaño del vector rechazados, desde igual 0 hasta n-1, y me va haciendo el condicional. Aquí me saltó directamente desde el if hasta el else, ya que no cumplía el primer dato de ese vector lotes, no cumplía con los parámetros, así que me los trajo para cuando no cumplen con el parámetro, y me lo guardo ese vector, digamos el elemento del vector lotes en la fila i, me lo guardo como elemento en la fila i del vector rechazados. Ahora vamos a ver si hace lo mismo con en el condicional, el dato cuando i es igual a 1, y esta vez sí lo guarda en el vector aceptados porque sí cumple con los parámetros. Y se va repitiendo el proceso 7 veces, ya que son 7 elementos los que están en el vector lotes. Ok. Y luego se va para el ciclo en donde eliminé los vectores que no me funcionaban. ¿Qué pasó con ese ciclo? No me eliminaba, no me actualizaba el tamaño del vector aceptado y el tamaño del vector rechazado, pero sí me eliminaba los espacios en blanco. Por ejemplo, si mi primer vector sí era aceptado y el segundo no lo era, aquí me quedaba un 0. Y si el siguiente sí era aceptado, me quedaba el número de lote. Entonces ese espacio con el 0 me lo eliminó y me los acortó todo. Entonces yo creo que sí sirvió de algo, pero no en su totalidad. Y bueno, se va repitiendo este ciclo. Aquí vemos que está eliminando y actualizando los datos para i igual a 1, porque allí sí era aceptado digamos que sí pertenecía al vector aceptados porque cumplía con los parámetros. Entonces allí se me está utilizando el subprograma eliminar vector. Aquí me lo volví a utilizar. Vamos a ver. Aquí me lo volví a utilizar. Y bueno, así sucede tanto con los rechazados y luego posteriormente va a suceder con los aceptados, que ya está sucediendo aquí, creo. No está sucediendo todavía. Aquí sí está sucediendo con los aceptados. Pero digamos que al final no fue de mucha utilidad este subprograma para eliminar el vector, porque hubiese logrado el mismo resultado sin utilizarlo con mi contador de aceptados que expliqué en el subprograma de impresión. Ok, voy a empezar a darle rápido para salir de este subprograma porque ya vimos su utilidad y ya vimos
el proceso, y luego me va al su programa de impresión, donde es un bajón, donde me escribe los datos, los números de lotes de los aceptados, solo si son mayores a 0, es decir, si son aceptados y cumplen con los parámetros, como lo dije en mi condicional de mi subprograma de generar vectores. Ahí me va contando, vamos a abrir el, ¿cómo quiero la ventanita aquí para? No, era esta. Por ejemplo, aquí me va contando la cantidad de elementos aceptados. Vamos a buscar el CA, ahorita vale 2, vamos a ver si adquiere otro valor mientras voy avanzando. Aquí vale 3 y aquí vale 4. Entonces sería 4 elementos aceptados. Y luego se va para los rechazados. Me calculó el valor del porcentaje, que si lo busco por aquí me dice que es 57 con 14, 28, etcétera. Y busca si el valor de rechazados es mayor a 0. Por ejemplo, en esta vuelta vamos a ver si es mayor a 0 el valor de rechazados en la fila I. No me lo dice. Me dice el almacenamiento que tiene ese vector, pero no me dice el valor. Pero bueno, aquí me hace mi console write line al final del porcentaje. Me termina el proceso en su programa impresión. Cierro el archivo número 1, que es prueba.txt, console write key para que funcione correctamente. Y me da el resultado. Y bueno, esa fue toda mi explicación. Espero que se haya entendido un poco lo que hice en este programa. Al final dio el resultado que estaba buscando. Y bueno, capaz es una manera distinta de resolver. Espero que les haya sido de ayuda y que pasen muy buenas tardes.